Hoy vamos a analizar un caso judicial que es importantísimo. Viene de Colombia y cambia las reglas del juego sobre la responsabilidad de las empresas cuando ocurre lo peor, un acto de terrorismo. Y todo gira en torno a una pregunta fundamental. Si alguien ajeno a la empresa, un tercero, ataca a un trabajador, ¿hasta dónde llega la obligación de la empresa de protegerlo? Y para desgranar esto bien, nos vamos a ir directos a la fuente, o sea, a la sentencia misma de la Sala de lo Laboral de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Así que lo que vamos a ver no son opiniones, son los hechos y el razonamiento del tribunal más alto del país en esta materia. Vamos, la fuente principal. Vale, pues todo arranca con un suceso, un incidente que acabó provocando una batalla legal de casi 10 años. Y para entenderlo, tenemos que viajar a una de las zonas más complicadas de Colombia. Imaginemos la escena, porque es de película. Por un lado, un oleoducto remotísimo pero vital. Por otro, un equipo de operarios haciendo un trabajo de por sí peligroso y acechando una amenaza que no se ve. Pues justo ahí, en ese punto, es donde empieza todo. Vamos a los hechos concretos. El 14 de septiembre de 2014, un hombre, Jairo Aguilar, que era operador de retroexcavadora, estaba en su puesto de trabajo, reparando el oleoducto Caño Limón-Coveñas. La zona, para que nos hagamos una idea, es Teorema, un lugar, conocido por la fuerte presencia de la guerrilla. Jairo trabajaba para Termotécnica Coindustrial, que a su vez era contratista de la petrolera estatal Ecopetrol. Y mientras estaba allí, en plena faena, un francotirador del ELN acabó con su... Claro, y aquí es donde la cosa se complica y surge la gran pregunta, la que estuvo en los tribunales durante años. A ver, ¿fue esto simplemente una tragedia? ¿Una víctima más del conflicto armado colombiano? ¿O tenía la empresa que le contrató alguna responsabilidad en su muerte? La respuesta de la empresa, su defensa, la verdad es que de entrada suena bastante lógica. Lo que vinieron a decir es que ellos, en el fondo, también eran víctimas de todo esto. A ver, su postura era clara. Dijeron, mira, la muerte de Jairo fue un accidente de trabajo, sí, pero la causa fue un acto de terrorismo de un tercero, algo imprevisible. Argumentaron que la seguridad del país es cosa del Estado, no de una empresa privada. Aseguraron que ellos habían cumplido con todos los protocolos habidos y por haber, y que de hecho el ejército y la propia seguridad de Ecopetrol habían dado el visto bueno a la zona. En definitiva, su mensaje era, esto fue un riesgo excepcional, se escapaba totalmente de nuestro control. Y oye, con estos argumentos sobre la mesa, uno podría pensar, pues caso cerrado, ¿no? Un ataque terrorista parece una causa de fuerza mayor, algo que exime de responsabilidad a cualquiera. Pero, y aquí viene el giro de guión, la investigación judicial sacó a la luz algo que lo cambió absolutamente todo. Porque claro, el tribunal no se quedó solo con esa primera versión, empezó a escarbar, a mirar las pruebas con lupa. Y aquí viene lo más increíble de todo. La prueba más demoledora contra la empresa no la encontró la Fiscalía ni la policía, salió del propio informe de investigación de accidentes que había hecho la compañía. Fijaos en esta cronología, porque es brutal. A las 3 de la tarde se escuchan disparos cerca de donde estaban trabajando. Ojo, casi 2 horas antes del disparo fatal. ¿Y qué se hace? ¿Se activa una alarma? ¿Se evacúa? No. La reacción es normalizarlo. Se les llega a decir a los trabajadores que tranquilos, que es el loquito de siempre. Así que nadie se mueve. El trabajo sigue. Y a las 5 menos 5 de la tarde, Jairo Aguilar es asesinado. Y este cuadro lo deja todo clarísimo. Es el choque entre lo que se debía hacer y lo que realmente se hizo. El protocolo decía, se necesita un permiso de trabajo diario y en vigor. La realidad, el permiso para ese punto concreto había caducado el día antes. El protocolo decía, hay que seguir las normas de seguridad a rajatabla. La realidad, admitida por la propia empresa en su informe, hubo una falta de cumplimiento estricto. El protocolo decía, evaluar todos los riesgos. La realidad, se pasaron por alto avisos de la gente de la zona sobre amenazas de la guerrilla. Y ya para rematar, la atención de emergencia, un desastre. Un botiquín que no servía de mucho y ni ambulancia ni helicóptero disponibles. Es que esta es la gran paradoja del caso, ¿verdad? El mismo informe que la empresa redactó para supuestamente aprender de lo ocurrido y evitar futuros accidentes, se convirtió en la prueba reina que demostró su propia negligencia delante de los jueces. Es increíble. Así que, con todo esto sobre la mesa, con su propio informe delatándolos, la Corte Suprema de Justicia llegó a una conclusión, y fue una conclusión demoledora. El fallo fue rotundo. La empresa Termotécnica Coindustrial SAS fue declarada responsable de la muerte de Jairo Aguilar. Se acabó. Su argumento de que la culpa era de un tercero, del grupo terrorista, quedó totalmente descartado por el tribunal.
Y la clave de todo el asunto está en este concepto legal, la culpa grave. Ojo, que esto no es un despiste tonto, un simple error. La ley lo define como algo mucho peor. Es no tener ni el cuidado que la gente más negligente y descuidada pone en sus propias cosas. Es un nivel de dejadez tan extremo que para la ley civil casi equivale a hacerlo a propósito, con mala intención. Y eso fue exactamente lo que el tribunal dijo que había hecho la empresa. Y esta cita de la propia sentencia lo resume todo de una forma magistral. Dice la Corte, el empleador no puede escudarse en el deber de seguridad del Estado porque incurrió en graves falencias en la protección y seguridad de su empleado. Más claro imposible. Sí, el Estado tiene su responsabilidad, pero eso no te da carta blanca para desentenderte de la seguridad de tu gente. Bueno, y más allá de este caso concreto, ¿por qué es tan importante? Pues porque sienta un precedente enorme sobre la responsabilidad que tienen las empresas, sobre todo cuando deciden operar en zonas de alto riesgo o de conflicto. La sentencia, en el fondo, nos deja 3 lecciones que son oro puro. La primera, si trabajas en un sitio peligroso, no basta con cumplir los mínimos, tienes que ir mucho más allá. La segunda, si el peligro es conocido y previsible, y aquí sabían de sobra que había guerrilla, tienes la obligación de poner medidas de protección especiales, reforzadas. Y la tercera, que para mí es la más potente, jamás, jamás se puede normalizar el peligro. La respuesta correcta ante una amenaza no es decir, va, es el loquito de siempre. Es parar todo y evacuar. Punto. Y este es el mensaje de fondo, el gran titular que nos deja la Corte. El deber de cuidar a los trabajadores no se puede subcontratar. No se lo puedes pasar ni al ejército, ni al Estado, ni a nadie. Si como empresa decides meter a tu gente en una zona de peligro que conoces, la responsabilidad final de que vuelvan a casa sanos y salvos es tuya, y de nadie más. Al final, este caso de Colombia nos deja una pregunta en el aire que va mucho más allá de sus fronteras. Una pregunta que nos toca a todos. En un mundo cada vez más inestable, con más riesgos, más conflictos, ¿dónde está el límite? ¿Hasta dónde llega realmente el deber de una empresa de proteger a su equipo? No es solo una pregunta legal, es una pregunta sobre la ética de las organizaciones en el mundo en que vivimos.